para los recién casaditos, para el señor Manuel Yauri y Raquel Guamaní, desde Chumbivilcas, Cusco, mami. Ay, ay, ay. Ahí está la linda gente de Sicaya, la familia Yauri. Con ganas, con ganas. Lima, para todos ustedes. Felicidades para los recién casaditos, ahora esposos, el señor Manuel Yauri y su esposa Raquel Guamaní Montañez. Ángel Salazar Minaya, salud, salud, ST, saludo desde San Agustín de Cajas. Salud, chicas. Ay, ay, ay. Ahí se puede ver la playa, al fondo es la playa, ¿ves? Vamos a seguir. TSD, captando tus mejores recuerdos. Fraile Cueto, saluditos para toda la linda gente que nos está visualizando este bonito matrimonio en Punta Hermosa, Lima. Desde Punta Hermosa, Lima, nos encontramos en este bonito matrimonio de Manuel y Raquel.
casaditos, Manuel Yauri y Raquel Guamaní. Saludo para Karen Cristóbal Bernabé, saluditos, gracias por vernos. Compartan la transmisión, amigos. Desde Punta Hermosa, Lima, nos encontramos en este bonito matrimonio. Ya estamos ingresando al local con la linda gente de Cusco y de Sicaya. Felicidades a los recién casados. Por favor, dejemos los celulares un ratito para aplaudirlos, por favor, que era lo que le hablaba hace un minuto. Esa es la manera, muchas gracias, adelante. ¡Eso! Me la pone difícil porque yo ahí también está quiero. nuestra novia, Eso. bien alegre, ella, el novio también. ¡Vamos, Raquelita! A ver, por Hoy aquí día los tienes que padrinos. bailar, pero no te vas a Ahí levantar están los ese padrinos, los familiares que hoy acompañamos en esta bonita unión. Maravillosos, entra toda la familia, los hermanos, los amigos, los sobrinos a celebrar este acto de matrimonio maravilloso entre Manuel y Raquelita. Bienvenidos, felicidades, pero una vuelta tenemos que dar. Eso, esa es la manera de ingresar, diciéndole a todos el amor que se tiene, celebrando como se celebra en su pueblo, en su sitio, con la familia, mostrándole a cada Punta Hermosa cómo se celebra un matrimonio. Muy bien. Bienvenida a la banda también, músicos. Y es así como recibimos a Manuel y Raquel ya como flamantes esposos. Eso es. Porque una o dos no es ninguna, 3 vueltas, vamos. Eso. La alegría hace que no nos duela nada hoy día. Vamos, chicas. Otra vez te Felicidades, equivocaste por- Manuel y Raquel, porque hoy unieron sus vidas y hoy nosotros estamos totalmente felices de recibirlos, de celebrar con ustedes la unión. El amor venció y ahí están, juntos hasta la eternidad. ¡Eso! TCT Perú. Muy bien. Ay, ay, bravo. Un aplauso. Leandra Montañez. Señora Leandra. Primero palabra, gracias a Dios, Dios poderoso, gracias. Gracias, las familias, hombre y mujer, todos estamos reunidos. Muy gracias, muy agradecido a lo que ha casado con mi hija, con Manuel, con Raquel. Estoy agradecido, mi amable familias, vecinos, gracias. Gracias a usted, ceñito, porque mire qué lindo es ver a una hija casarse. Creo que es lo más grande que tenemos las mujeres, llegar a ver a nuestros hijos en el altar, convertidos ya en una familia, porque ahora ellos son una familia. Quiero escuchar ahora a la madre del novio. La madre del novio, señora, a ver, vamos a ver, la madre del novio, la señora Angélica. Señora Angélica, qué elegante, señora Angélica. Perdóname un minutito. Primeramente, dar gracias a nuestro Señor
de luego. Estoy bien alegre, ¿no? Que mi hijo está celebrando su matrimonio. Me siento muy agradecida con toda la familia, ¿no? Y también con mis sobrinas, mis primas que han venido de lejos, mi cuñada, Ena Marcalaya, y también para todos los vecinos en general. Quedo muy agradecido y que siga la fiesta. ¡Bravo! Gracias. Qué bonitas palabras. Fuerte las palmas, por favor, vamos a romper ese hielo. Muy bien. Fuerte las palmas. Pero ahora quiero escuchar, porque debe ser emocionante también para él, al padre de la novia. Vamos a escuchar al señor Victoriano. Señor Victoriano. Aclárelo, por favor, porque yo soy la maestra. Bueno, buenas tardes con todos sus instantes y gracias al Señor, primeramente. Mucho agradecido que se haya casado mi hermana con Manuel Yauri. Gracias a todos los visitantes, a los familiares cercanos, lejanos, todos vecinos, todos hermanos, sobrinos. Gracias, mil gracias. Un agradecido a toda la familia que estaba presente en este momento. Gracias, que sigan la fiesta y mucho agradecido a toda la familia que estamos juntos presentes, a los vecinos todos. Gracias. Okay. Yo equivoqué, es el hermano de la novia. Así es, muy bien, ya lo puse como padre tan joven, ¿no? Muy bien, pero entonces, para no equivocarme, ¿está el padre del novio? Sí, muy bien. Entonces, el padre del novio es el Señor Jesús. ¿Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? Ahí está el Señor Jesús. Señor Jesús, me voy a cruzar por acá para darle el micro. Pero yo quiero que usted no solamente agradezca, quiero que nos cuente un poco qué es lo que siente hoy. Gracias vecinos, amigos y familiares, y agradezco a mi hijo que se contrae matrimonio y que sea que prospera posteriormente. ¿Cómo se siente usted? Muy alegre. ¿Se siente feliz? Sí. Esa es la verdad. Ya, muchas gracias. A usted. Muy bien, vamos a aplaudirlos a ellos. Yo sé que a veces la emoción nos paraliza un poquito, pero sé que ellos están muy alegres, están felices de que sus hijos se hayan unido hoy en matrimonio. Y bueno, los padrinos para mí significan los segundos padres, ¿no? Las personas que te pueden guiar, un buen consejo, porque el matrimonio no es fácil, creo que ya te lo deben de haber dicho. Es muy bonito cuando son de novios, pero el matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es comunicación, el matrimonio es una complicidad, el matrimonio es un respeto absoluto. Espero que siempre esté presente esos valores en ustedes. Quiero escuchar entonces al padrino, al señor José. No sé si quiere decir unas palabras. Buenas tardes, querida familia. Agradezco primeramente a Dios por estar presente en esta digna boda de mis futuros ahijados, que ya son ahijados, Manuel y Raquel. Acá a mi primo, que es mi compadre, a toda la familia, a mi esposa, a mis hijos y a todos los sobrinos presentes. Te deseo lo mejor, Manuelito. Cuenta con mi apoyo. Ahí mi pequeña sorpresa, ojalá que te haya gustado, va con todo cariño de parte mía, de tu madrina y de toda la familia. Muchas gracias. Fuerte las palmas, por favor, y yo quiero saber después esa pequeña sorpresa, por favor, porque soy bien chismosa. Tengo que saber. La madrina, ¿dónde está la madrina? La señora Rebeca. ¿Señora Rebeca? Y la señora Rebeca me hace así. Soy yo. Muy bien. Unas palabras, señora Rebequita. Muy buenas tardes con toda la concurrencia. En primer lugar, agradecer a Dios por un día más de vida. Y a la vez, pedir a Diosito que bendiga esta unión de mis ahijados y ahijados. Me siento contenta porque es un paso muy bonito que uno da. Ser casado es otra cosa. ¿Ya? Y desearles muchas felicidades, bendiciones, que Dios los proteja siempre, siempre en todo momento. A ustedes, don Raquel,
Manuel. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por las palabras. Y dijo algo importante, ser casado es otra cosa, realmente. Antes de seguir, quiero decirte, Raquel, que estás bellísima, estás hermosísima, una de las novias más bonitas que he tenido en este año. Muy bien, listo, entonces ahora, ¿tú escogiste los testigos? ¿Ustedes escogieron sus testigos? Reunidos, porque él nuestro Dios quiere todo. Es lo que el matrimonio de Raquel, Manuel. Yo sé que van a estar para adelante bien. Dios va a proteger, Dios va a cuidar. Y gracias con todos, amigos, amigas, familiares, hermanos, hermanas, toda la familia, agradecimos bastante, con todo corazón, con todo alma. Agradecimos acá nuestro acompañando a toda la familia. Igual a todas las personas de acá, vecinos, Punta Hermosas, están acá. Gracias. Acompañamos a Manuel, a Raquel. No dejamos. Acá está la fiesta toda la noche para que disfrutan ustedes. La fiesta es para ustedes. Gracias. Fuerte las palmas, por favor. Fuerte las palmas. Padre Brindis significa el amor que ustedes están hoy uniéndolos en matrimonio. El amor que le tiene la familia para estar acá. Muchos de ellos, asumo yo, que han hecho esfuerzos para estar hoy con ustedes. De repente algunos han viajado para estar acá. De repente otros viven aquí y otros han dejado trabajos por estar aquí, porque quieren celebrarlos. Y por ello pido que ustedes crucen sus copas, por favor. Esa es la manera, entre ellos nomás, porque ya ustedes no son casados, así que esperen un momento, ellos también quieren cruzar. Nosotros lo que hacemos es levantar la copa, agradecerle al Señor ante nada y desearle a estos novios prosperidad, vida muchísima y que tengan un matrimonio absolutamente feliz. ¡Salud por ellos! ¡Salud con ustedes! Veo que todos han tomado. Bien obedientes. Muy bien. Esa es la manera. Ahora dejemos los vasos, por favor. Y las palmas, por favor, para esta pareja maravillosa. ¡Bravo! Invitamos entonces a todos los demás. Coloquemos las copas. Pueden tomar asiento, se quedan los novios conmigo. Atención, por favor, para ya celebrar la música, celebrar a esos novios, verlos bailar, porque esa es la parte más linda de un matrimonio. Adelante, por favor, tomen asiento los testigos, las mamás, todos tomen asiento porque ustedes van a salir también en momentos como protagonistas. Asiento, por favor, me quedo con mis novios por acá. Muy buenas tardes con todos los presentes, primos, hermanos, familiares. Todos, estoy muy contento por su presencia. Me siento muy contento que me hayan acompañado desde la iglesia, ¿no? Se ve el cariño, la gratitud, las amistades que me tienen, ¿no? Realmente esto que se ha realizado aquí es con mucho cariño para todos ustedes. Es lo poco que hemos podido brindar con mucho cariño para que se sientan contentos, a gustos, compartir. De eso se trata, compartir, sentirnos alegres, disfrutar. Y me siento muy contento también por ya contraer matrimonio con mi esposa hace un momento, en el civil, en el religioso. Estoy muy contento por esta unión que hemos entrelazado nosotros dos, yo con Raquel. ¿Qué más, familia? Muy agradecido nuevamente por su presencia, que disfruten de la fiesta y vamos a disfrutar de todo lo que se viene. Bravo, bravo. Palabras del esposo. Bueno, buenas tardes con todos. Agradecer primeramente a Dios, ¿no?, que nos ha hecho llegar a este camino, y yo la verdad me siento contenta
que hemos llegado a este camino con mi esposo. Y así que de aquí para adelante vamos a seguir, tenemos muchos objetivos que cumplir, ¿no? Y yo sé que vamos a lograr, y siempre lo hemos logrado, y gracias amigos, familiares, a todas familias, les agradezco bastante que nos han acompañado este día, y así yo quisiera pedirles a todos que nos acompañen hasta las últimas consecuencias. Eso les pediría, y me sentiría orgullosa de todos verdaderamente. Gracias a todos, hay que disfrutar todo lo poquito que hay, con tanto cariño se ha preparado para todos ustedes. Gracias, gracias a todos. ¡Bravo! Qué linda, y esas lágrimas que ella ahora le caen por sus mejillas es de alegría, está emocionada. Y yo me emociono porque ellos están nerviosos, pero tienen tanto que agradecerles a ustedes. Y ustedes, las palmas, por favor, para esta pareja maravillosa, hermosísimos. Me han contado que son una parte de Cusco y una parte de Huancayo, ¿es así? Muy bien, así que hoy día vamos a celebrar. Y cuando dijiste que les pedías a todos que se quedaran hasta el último, estoy por seguro que sí. Estoy más que segura que se van a quedar y que hoy la van a disfrutar muchísimo. Pero ahora los invito al centro, por favor, porque queremos nosotros disfrutar del primer baile como casados a ustedes. Eternamente, tuyo seré, tuyo por siempre, y tú serás mi compañera. Escrito está por el destino. El primer baile de casados. Manuel y Raquel. Manuel y Raquel. El día de su matrimonio. Y todos los acompañamos con las palmas. Su primer baile. Familia huancaína esposos. se une con la familia de Cusco. Muchas felicidades a los recién casaditos. Para Manuel, Yauri y Raquel Guamaní. Desde Punta Hermosa, Lima, para todos ustedes. TST Perú, cubriendo este bonito compromiso. Acompañándolos en este primer baile como esposos. Y preparándose también porque ya vienen ustedes. Escrito está por el destino, que tú serás mi compañera toda la vida. Dos almas y dos corazones que Dios unió hasta Steffi Porta, felicidades primos, mil bendiciones, que Dios fortalezca más su amor y familia. Felicidades para ellos. Ahí están los familiares de los recién casaditos. Compartan la transmisión para que puedan ver más familiares. Desde Punta Hermosa, Lima. Para siempre esta unión de dos corazones enamorados. La felicidad de ellos depende solamente de ellos mismos, del amor que se tengan, del respeto, de los valores que ya se inculcan en su hogar. Y nosotros los vamos a acompañar con muchísimo cariño hoy para celebrar hasta las últimas consecuencias este matrimonio maravilloso de estos jóvenes lindos que hoy están emocionados cumpliendo ese sueño que se tiene de ser esposos ya. hasta que el cielo nos permita vivir felices. Y si la gente nos murmura, entonces diles que me quieres, que yo te amo.
Atención, ahí el beso. Esa es la manera. Ese es el beso que tienen que captar. Muy bien. No se muevan de allí porque viene. Vamos a venir ahora con el baile de la familia también. Sí, sí, sí. No se me muevan ahí nomás. Ustedes van a seguir. Suelta por favor lo que viene. Salir la mamá de la novia, el papá del novio, por favor. Van a bailar entre ustedes también. ¿Dónde están, por favor? Papá del novio, saque usted a su hija. No sé. Los que ustedes gusten. A la pista de baile, por favor. Pero no se quede usted sin baile. Quédense acá conmigo. Quédense acá conmigo, señorito. Eso es. Muy bien. Adelante los testigos, pueden ir bailando. Adelante los hermanos, la familia. Por favor, acompañémonos. Miren, la cámara, mami. La cámara, mira. Abuelitas, todos por favor, vamos a llenar este salón. Esa es la manera. Adelante, señores, aquí han venido al matrimonio a gozarlo con ellos, a tomar. Adelante las tías, que han venido de lejos. Esa es la familia, los primos. Vengan por acá para que luzcan sus atuendos. Venga, señora de rosado, venga usted. Guapa que está la señora, venga. Sácame a bailar a la señora del rosado, por favor. Venga, venga. Eso. Ay, acompañando. Muy bien, esa es la manera. Vamos a salir a bailar. Vamos a acompañarlos. De los recién casaditos. Adelante, adelante, por favor, adelante. A bailar con los novios. Eso. Ahí entre ustedes, no se vayan, no se vayan. Las chicas, por favor, tan guapas, a bailar con el novio. Vamos a bailar con el novio. Señorita, si no voy a tener que yo acercarme a las mesas. ¿Vamos? Señoras, ¿ha venido usted a bailar con el novio, por favor? Hoy acompañado. El novio se llevó el premio. Toda su familia.
candado al novio. Muy pedido ese novio. Muchas gracias, así es. Ahí vamos avanzando, porque si no nos vamos a quedar a casa el próximo sábado. ¡Eso! Esa es la parte que me encanta. Dale la vuelta a la novia, que todo el mundo ve ese vestido tan bello. ¡Ah, qué hermosa es esa novia! ¡Qué bonita! ¡Eso! Y la elegancia del novio, una cosa pero impresionante. Eso es. Me hizo acordar a mi matrimonio. ¡Qué bonito! Seguimos entonces celebrando este matrimonio maravilloso entre Raquelita y Manuel. Y el novio me está sacando los pasos prohibidos, creo. Eso. La vuelta. La novia está muy tranquilita. Tiene que darle vueltas a esa novia. Eso. Esa es la manera. ¡Qué linda! Muy bien. Ay, ay, ay. No se olviden que después viene el buquet, pero luego viene la cerveceada. Quería comentarles que allá en la parte de atrás está el kiosquito para que ustedes puedan hacer la compra para esta celebración. Y se me van preparando, por favor, mis chicas solteras. Todas aquellas solteras que han venido hoy día y quieren su matrimonio igualito. ¿Ah? Se me preparan chicas, mis chicas mayores de 60 que están también solteras. ¿Hay o no hay? ¿Han venido las de mi promoción o no? ¿Cómo es? ¿Estamos listas, ah? Yo no puedo porque estoy animando, porque si no me aviento. Eso, muy bien. Eso es. Suéltelo, señora, suelta el novio. Muy bien. Y así culminamos entonces el baile maravilloso, el primer baile de esposos y el baile con la familia y amigos. Con el marco musical maravilloso de esta banda. Estamos por culminar entonces ese baile y yo me quedo con mi novia por acá. Gracias, chicos. Momento, gracias, chicos. Cierran entonces el baile los novios. Cierran el baile los novios. Y culminamos entonces así para dar paso entonces al lanzamiento del buque. escapar. ¿Quién se quiere casar? Acá no, ya, yo tengo el ojo. Listo. A la
Preparados entonces y nuevamente Raquelita hace el intento de entregar su buquet a la voz de 3. Y contamos 3, 2, apunta bien, 1, va. Ya, las vas a agarrar desprevenidas, cuidado. Nos vamos entonces y nuevamente decimos 3, 2, fuerte, 1, va. No, ya estaba. ¿Yo qué dije? Y ella lo ha recibido así, Ella no hizo esfuerzo de nada. Ahí está. Ella está lista. La futura Por novia. favor, falta el novio. El novio. Mira cuántos hay acá. De acá descartamos por lo menos el 80% de los músicos son casados. Bravo. Ahí está nuestra futura Guarden novia. invitados. Ahí está, muy bien. Vamos Manuel, fuerte. No, ya acá estamos. Ha sido un engaño. Rápidamente volvemos y contamos. A la tercera, 3, 2, 1, va. Ahora sí. No, pues, no me hagas esto. Yo ya estaba lista para ver quién es el que va a ser el novio. Para que me contrate. Rápido, ahora sí. A la cuenta de 3, 2, 1, va. ¡Ay! Cayó solito, dice. Bravo. Tenía nombre, ¿qué? Tenía nombre. Muy bien. Un abrazo para el nombre. Eric, ¿tú eres el que me vas a contratar para la próxima boda? Espectacular. Muy bien, ven por acá, por favor, Raquelita de mi corazón. Una foto con los novios. Ahí está, para que te consigas así una novia tan buena, tan linda como ella. Eso. 3, 2, 1. Una más, ya. 1, 2 y 3. Mientras tanto, ya saben, quedan todos invitados para que puedan ir a la parte